Hola estudiantes, les doy la bienvenida a la conexión sincrónica para esta semana de su asignatura Tributación Internacional. Y hoy vamos a continuar con el tema que hemos estado analizando la semana anterior en la conexión sincrónica, y es el tema del tax credit, el cual es el mecanismo, como aprendimos, el mecanismo que utiliza Colombia para evitar la doble tributación para aquellos contribuyentes que son considerados residentes desde el punto de vista fiscal y que tienen ingresos en el exterior sobre los cuales han pagado el debido impuesto y que también están obligados por el artículo 9 del Estatuto Tributario a presentar su declaración de renta en Colombia, a pagar impuestos sobre sus rentas mundiales. Entonces, para evitar esa doble imposición, se ha insertado en la legislación colombiana este concepto del tax credit que aprendimos. Estaba en el artículo 254. ¿Qué es lo que sucede? Resulta que para poder entender bien esto de la tarifa del impuesto que se paga tanto en Colombia como en otros países, es necesario analizar las tablas que traen el artículo 241 del Estatuto Tributario, donde nos señalan cuál es la forma en que se calculan los impuestos para las personas naturales residentes en Colombia. Entonces, para ello hemos preparado un ejercicio donde en la parte izquierda estoy replicando las tablas que podemos encontrar en el artículo 241 y vamos a empezar a analizarlas con toda la calma del caso. Como recordamos, en estas tablas vemos que hay una forma de calcular el impuesto para las rentas que provienen de actividades laborales y de pensiones, mientras que hay una forma diferente para calcular el impuesto para una persona natural residente en Colombia desde el punto de vista fiscal, si se tratan sus ingresos de rentas no laborales o rentas de capital. Entonces es necesario entender cómo opera una y cómo opera la otra tabla que tenemos acá. Lo que vemos entonces es que en esta primera tabla, la que aplica los ingresos laborales y de pensiones, hay una serie de rangos. Decíamos la semana anterior que el primer rango está comprendido entre los 0 y 1090 VTs. Explicamos qué es la VT. En el segundo rango encontramos que va desde 1090 hasta 1700 VTs, con una tarifa específica para eso que se ha recibido como ingreso laboral o de pensión. El tercer rango es de 1700 VTs a 4100, con una tarifa diferente del 28, y el cuarto rango sería de 4100 VTs en adelante, con una tarifa del 33. ¿Eso qué significa? Pasa lo siguiente: resulta que si nosotros somos una persona natural que hemos recibido ingresos, bien sea por actividades laborales o por pensiones, y vamos a calcular nuestro impuesto, vamos a tener que considerar lo siguiente, que lo que indica la tabla es que en esta parte de los 0 hasta los 1090 VTs, aquí en el primer rango, o sea, desde 0 pesos de ingresos hasta 1090 VTs, mi tarifa será del 0%. Pero ¿qué pasa con los ingresos míos que van desde la VT 1091 hasta la VT 1700? Esa porción estará grabada al 19%. Miren que, por ejemplo, aquí lo que estamos diciendo es que si una persona tuviera 1700 VTs de ingreso laboral, entonces tendría que considerar lo que viene de acá hasta acá, lo que tenemos ahí sombreado. Y por esta primera parte, esa persona no pagaría impuesto porque su tarifa le corresponde al 0%, mientras que de los 1091 a los 1700 le tocaría tributar al 19%. ¿Qué pasa si tiene esta persona ingresos laborales o de pensiones superiores a los 1700? Vamos a suponer 3000 VTs. Quiere decir que estaría aquí, en este rango. Entonces, para entenderlo, nos ubicamos acá y diríamos, esta persona estaría más o menos por acá. Quiere decir que si está con este rango, los primeros 1090 VTs de sus ingresos van grabados al 0, mientras que los ingresos que van desde el VT 1091 hasta el 1700 tendrían una tarifa del 19, mientras que los que van desde la
VT 1701 hasta la 4100 tendrían una tarifa del 28%. Entonces, ¿uno qué dice aquí? Pues que los primeros 1090 no tienen impuesto, mientras que los VTs que vayan en este rango, es decir, si yo tomo 1700 y le resto 1090, eso me da 610. Quiere decir que los segundos 610 VTs de sus ingresos estarían grabados al 19%. Y si estamos diciendo que la persona tuvo ingresos totales de 3000, entonces decimos lo siguiente, que los primeros 1090 no llevan impuestos, los siguientes 610, es decir, desde 1090 hasta 1700 irían al 19, y desde 1700 hasta la VT 3000, eso nos daría 1300 VTs, irían grabadas al 28%. Y si tuviera más VTs, pues entonces aplicaríamos el mismo análisis y diríamos que hay una porción al 0, otra porción al 19, otra porción al 28, y de 4101 VTs en adelante estaría grabado al 33. Pensemos, por ejemplo, en una persona que en el año 2017, año en el que la VT valía 31.859, haya obtenido en el exterior una renta de 133.807.800 pesos. ¿Qué tendríamos que hacer entonces para determinar el impuesto de renta? Pues diríamos, bueno, primero necesitamos convertir estos valores que están en pesos, los necesitamos convertir en VTs para poder venir y aplicar esta tabla si se trata de rentas laborales y de pensiones. ¿Cómo lo hago? Pues divido el valor del ingreso entre el valor del VT y eso me da 4.200 VTs. Entonces lo primero es hacer esa división, 4.200 VTs. Entonces resulta que esas 4.200 VTs yo las tengo que seccionar. Miren que aquí me dice que las primeras 1090 van al 0%. Entonces aquí estoy precisamente tomando esas primeras 1090 y diciendo sobre estas el impuesto va a ser el 0%. Cuando vengo y multiplico las 1090 por el 0%, pues obviamente eso me da 0. Luego digo, las VTs que van desde la número 1091 hasta la 1700, es decir, si yo tomo la diferencia entre 1700 y 1090, encuentro que son 610 VTs. Esas 610 VTs dice la tabla que van grabadas al 19%. Cuando multiplico la tarifa por las VTs respectivas, encuentro que eso me da 115.9 VTs. Ahora, las VTs que van desde la 1701 hasta la 4100, yo vengo y las calculo. Yo digo, a 4100 quítale 1700 y veo que eso me da 2400 VTs, o sea, lo que hay de acá hasta acá. Esa porción va a ir grabada al 28%. Cuando vengo y multiplico, pues me da que eso equivale a 672 VTs. Y como la persona vimos que se ganó fue 4.200 en el exterior, si sumamos hasta aquí llevaríamos 4.100. Quiere decir que hay 100 VTs más que van desde este punto hacia la derecha, hasta que lleguemos a los 4.200. Esas 100 VTs adicionales, dice la tabla, van grabadas al 33%. Entonces yo vengo acá, lo multiplico y me da 33 VTs. Cuando sumo toda esta totalidad, encuentro que el impuesto en VTs son 820.9 VTs. Si quiero convertir eso en pesos, pues sencillamente multiplico el valor del VT del año en que se ganó la persona y sobre la cual va a presentar declaración de renta por el número de VTs que le corresponden al impuesto, y eso me da 26 millones y pico de impuesto a cargo de esta persona. Así es como opera la tabla, pero entonces uno se pregunta, bueno, si esto es así, ¿por qué aparecen estas fórmulas donde, por ejemplo, miren ustedes que en la del segundo rango me dicen tome la base gravable, réstele 1700 VTs, a lo que le dé esa resta multiplíquelo por el 28% y súmele 116? Porque sería muy engorroso para el contribuyente estar haciendo ese cálculo así como lo tenemos aquí explicado de manera minuciosa. Entonces por eso vamos a verificar acá a la derecha, vamos a mirar cómo sería el impuesto de esta persona si utilizamos la fórmula. Vamos a ocultar provisionalmente
estas columnas para que nos dejen trabajar y vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a utilizar la fórmula que nos diga aquí la tabla para que miremos si eso nos da lo mismo o no que con el análisis minucioso o detallado que estábamos haciendo ahorita. Entonces decimos esto. Al principio dijimos que la persona se había ganado 133 millones. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que dividir esos 133 millones entre el valor de la VT del año en que se los ganó. Muy bien, entonces eso me da 4.200 VTs. 4.200 VTs están en este rango, acá donde estoy iluminando. Y miren que allí me dice, si te ganas más de 4.100 VTs, que es el caso nuestro, que nos ganamos 4.200, dice, toma la base gravable y réstale 4.100. Entonces aquí hemos colocado a estos 4.200, le voy a restar los 4.100. ¿Cuánto me quedó? Me quedaron 100 VTs acá. Dice aquí, a ese resultado que te dio esos 100 VTs, multiplícalo por el 33%. Aquí estoy colocando el 33. ¿Cuánto da 100 por 33%? Pues me da 33 VTs. Y luego termina diciendo, a ese resultado súmale 788 VTs más. Aquí las estoy sumando, 788. Finalmente lo que encuentro es que la suma de la fórmula me da 821 VTs. Como yo quiero convertir eso en pesos, pues sencillamente multiplico los 821 por el valor del VT y me da 26.156.000. Miremos y comparemos contra lo que habíamos visto y observen ustedes que acá de la otra manera también llegamos a la misma cifra. Me da 26.153.000, 26.156. Hay una pequeña diferencia por aproximaciones en el cálculo de las VTs, pero aquí lo importante es que entendamos por qué la existencia de las fórmulas. Es mucho más fácil venir y aplicar la fórmula, pero es interesante saber por qué se hace necesario la realización de esa fórmula, con el propósito de que la persona tenga mayor facilidad para el cálculo de su impuesto de renta por los ingresos laborales o de pensiones que obtuvo en el exterior. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y por qué en esta fórmula, para este caso que estamos analizando, me dicen que le sume 788 VTs? Es decir, tomábamos la base gravable, le restábamos 4.100, lo multiplicamos por el 33 ese resultado y enseguida me dicen súmele 788. Entonces la explicación es lo siguiente. Esos 788 que estoy sumando acá vienen de el impuesto que le corresponde a los ingresos anteriores. Es decir, si yo tomo la sumatoria del impuesto desde el VT0 hasta el VT 4100, observen ustedes que esto a mí me da una sumatoria de 788. Estos 788 que hay acá son los que me dicen a mí, súmenlos acá. En otras palabras, la fórmula lo que hace es que toma el excedente de 4100 en adelante, que fueron 100 VTs, le aplica la tarifa que le corresponde a esa sección, el 33%, y sencillamente nos dice súmele el número de VTs de impuesto que le corresponde por los ingresos anteriores, o sea, por los anteriores 4.100 VTs, desde este punto hasta este punto. Por eso la necesidad de sumarle 788 VTs, para un impuesto total en VT de 821. Muy bien, pero observen que esa es la primera tabla que encontramos en el artículo 241. Recuerden que la esencia del tax credit es decirle al contribuyente, usted va a poder descontar los impuestos que haya pagado en el exterior del impuesto de renta que tiene que pagar en Colombia al declarar sus rentas mundiales, es decir, las rentas tanto de origen nacional como extranjero. Entonces usted podrá descontar lo que pagó en el exterior, pero entonces tendrás que calcular cuál es el impuesto en Colombia. Entonces, si nosotros venimos y decimos, mi impuesto en Colombia son 26 millones de pesos, quiere decir que yo me podré llevar como descuento hasta esa cifra, hasta los 26. Pero ¿qué sucede? Si en el evento de que en el exterior a mí me cobraron por esos ingresos que tuve allá solamente 25 millones, que es lo que estamos colocando aquí en el ejemplo,
Entonces yo no puedo tomarme esta cifra de 26 millones, solamente podré tomarme hasta 25 millones. Y si fuera otra situación, si en el exterior no me hubiesen cobrado 25, sino 35, entonces recuerden ustedes que el 254 del Estatuto Tributario me dice solamente podré tomarme hasta el impuesto que le corresponde al colombiano o al residente extranjero, pero residente fiscal en Colombia, pagar en el país, en Colombia. O sea que si me cobran 35 en el exterior, yo solamente puedo descontar en Colombia 26 y pagaré impuesto de ahí en adelante. Eso que estamos explicando es para las rentas laborales y de pensiones. Pero ahora miremos cómo opera el segundo cuadro que aparece en el artículo 241 del estatuto. Y es este cuadro que tenemos acá, que está diseñado para liquidar el impuesto, calcular el impuesto de las rentas no laborales o de capital, ¿cierto? Entonces miren que la estructura es diferente, ya no me hablan sobre estos rangos, sino que me hablan de otros, me hablan de unos rangos de 0 a 600 VTs, de 600 a 1000, de 1000 a 2000, 2000 a 3000, 3000 a 4000 y de 4000 en adelante. Y miren que me hablan de otras tarifas. Entonces también hemos hecho acá una gráfica para entenderlo. Lo que estamos diciendo es que una persona que se haya ganado, diga usted, 5000 VTs, entonces tendrá que pagar un impuesto en el que las primeras 600 VTs están grabadas al 0%, mientras que las VTs 601 hasta la 1000 irán grabadas al 10%, de la 1001 a la 2000 al 20%, de la 2001 a la 3000 al 30% y de la 3000 a la 4000 al 33%. Y el excedente, en el evento por ejemplo de habernos ganado 4500, el excedente harían 500 VTs, irían grabadas al 35%. Hagamos un ejemplo, tomemos el mismo ingreso que estábamos mencionando en el caso anterior, los 133.800.000, al dividir por el valor del VT, eso me da 4.200 VTs, entonces tengo que empezar a aplicar lo mismo que hice en el cálculo anterior, es decir, las primeras 600 VTs van al 0%, al multiplicar, pues eso me da obviamente 0. Las VTs de la número 601 a la 1000, entre 601 y 1000 hay 400 VTs. Esas 400 VTs siguientes van grabadas al 10%. Cuando yo multiplico el 10% por 400, me da 40 VTs. O sea que sobre esta porción de acá yo estoy pagando 40 VTs. Mientras que por esta otra porción, desde la VT número 1001 hasta la 2000, me dicen que la tarifa es del 20%. Entonces yo multiplico 1000 por el 20%, me da 200 VTs. Luego digo, de la VT número 2001 hasta la 3000, mi impuesto correspondiente a la tarifa es del 30%. Entonces vengo acá y digo, estos siguientes 1000 VTs, estos 1000 VTs, miren que vienen de restar 3000 menos 2000 para encontrar cuántas VTs hay en esta sección. Sobre esos 1000 VTs yo tendré que calcular el 30% de impuesto. Luego me dice la fórmula, desde la VT 3001 hasta la VT 4000, la tarifa será del 33%. Yo miro cuántas VTs hay entre ese rango, entre 3000 y 4000, pues sabemos que hay 1000 VTs. Esas últimas 3000 VTs van al 33. El 33 de 1000 son 330. Y en el ejemplo estamos diciendo que la persona ganó 4200. Entonces, como 4200 está más allá del último rango, el exceso, es decir, las 200, las coloco acá y me dice que esa parte irá al 35%. Entonces lo calculo y sobre ese exceso yo pago 70 VTs, que es el 35% de 200. Vengo y totalizo y encuentro que el impuesto completo son 940 VTs. Al calcular el valor del VT por ese impuesto en VTs me da un total de 29.947. 29.947. Observen ustedes que es más costoso para mí en términos de impuesto, pago más cuando estoy ganándome rentas no laborales o rentas de capital, me sale más caro el impuesto que cuando yo obtengo en el exterior rentas laborales o rentas de pensiones, ¿sí?
Otra vez uno se pregunta, ¿por qué la necesidad de estas fórmulas? Pues para evitar que el contribuyente tenga que estar en este procedimiento, que puede volverse largo para algunas personas. Entonces vienen y nos dicen, utilicemos las fórmulas, vamos a comparar, ocultemos las columnas correspondientes para que hagamos el análisis y miremos esto. Venimos desde acá y decimos, esta persona se ha ganado 133 millones, convertimos eso en VT, me da 4200, ubicamos la fórmula que nos corresponde según la tabla en el rango correspondiente, tengo más de 4200 VTs y aparece esta fórmula, dice, a la base gravable, es decir, a estas 4200, dice, réstele 4000, acá donde dice menos 4000, y a ese resultado multiplíquelo por 35%, miren que yo el resultado 4200 menos 4000 lo multiplico por el 35% y eso me da 70 VTs. Pero luego me dicen súmale 870, aquí ven dice lo sumo, y eso me da 940 VTs. Es una forma mucho más expedita, mucho más rápida para hallar el impuesto de renta. Si quiero saber en pesos cuánto es, pues multiplico el valor del VT por el impuesto en VT, me da 29.900.000. Vengo y comparo contra lo que me había dado en el análisis largo que hicimos y efectivamente vemos que básicamente es el mismo valor, 29.947, exactico nos está dando allí, y entonces de esa manera podemos agilizar el cálculo. Si a nosotros se nos ocurre la pregunta, ¿por qué a mí me ponen a sumar aquí 870 VTs? La razón es esta, porque a mí me dicen, réstale las VTs, dice la fórmula, las VTs que hay hasta acá, dice reste menos 4000 VTs y calcula el 35% sobre el excedente, pero súmale 870, esa 870 es el impuesto de esta primera parte. Miren que la sumatoria de esto, vengo yo acá y confirmo, me está dando 870 VTs. Y otra vez, ese es el impuesto que le correspondería al contribuyente que obtuvo esos ingresos en el exterior pagar en Colombia. Pero ¿qué sucede? Que si en el exterior solamente le cobraron 25 millones de pesos de impuestos, entonces quiere decir que solamente se podrá descontar 25 millones en Colombia. En otras palabras, el contribuyente saldría pagando 25 millones que le cobraron en el exterior, y la diferencia entre 25 millones y 29 los va a tener que pagar en este país, en Colombia. Entonces, ¿qué se garantiza de esa manera? Que el colombiano o el extranjero que sea residente fiscal y que tenga esta situación no pague dos veces los 25 millones, sino que paga una vez 25 allá, y en Colombia paga la diferencia entre 29 y 25. Finalmente sale pagando 29, pero no le cobran dos veces los 25, que ese es el objetivo del concepto del tax credit. Muy bien, estudiantes, esta era la temática que teníamos programada para la conexión sincrónica de esta semana. Espero que la estudien muy juiciosamente, que interioricen el procedimiento que hemos analizado para que lo puedan utilizar no solamente en la elaboración o realización de sus exámenes, sino también en su vida profesional, cuando ya estén ejerciendo como profesionales de la contaduría o de la administración de empresas. Muy bien, agradezco mucho su presencia, estaré atento a las inquietudes o comentarios que tengan al respecto y nos vemos en la próxima semana, en la próxima conexión sincrónica. Hasta pronto.